Efesios capítulo 6. Y aquí encontramos el pasaje que nos habla, capítulo 6 de Efesios, de la armadura de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. Preste mucha atención, por favor. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta aquí nomás el texto de la palabra. Encontramos en el versículo 16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y de esto es lo que esta mañana voy a hablar, de cómo usar la fe, de cómo utilizar la fe como un escudo de protección, cómo podemos usarla nosotros y aprender a utilizar la fe que Dios nos da para defendernos de los ataques de las tinieblas. En primer lugar, uno tiene que comprender que el creyente entra en una guerra espiritual. Desde el momento en que una persona se convierte a Dios, entra en una batalla espiritual, en una batalla contra las tinieblas. Por eso el pasaje justamente aclara que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados de las tinieblas y gobernadores de maldad. Entonces, cuando una persona se entrega a Jesucristo, entra en una batalla espiritual, y esa batalla pertenece netamente al reino espiritual. Y la manera de que el creyente puede mantenerse firme en la batalla es utilizando la fe que tiene, ¿no? Voy a hablar, si bien habla de los varios elementos de protección como la armadura del cristiano, pero yo me voy a referir esta mañana solamente a la fe, cómo utilizar la fe que nosotros tenemos. La fe, en primer lugar, es algo que Dios nos da. Cuando nos convertimos a Dios, Dios coloca dentro de nosotros una fe que viene del cielo, una fe de Dios. Pero la fe que Dios nos da es una fe que se puede desarrollar, es decir, que la fe que tenemos podemos hacerla crecer, y que la fe pueda desarrollarse de una manera que nosotros vayamos creciendo. Cada día hay que ir creciendo en la fe. Cada momento que yo vivo tengo que crecer en la fe. Entonces, un creyente que deja de practicar una vida de oración y de batalla y de lucha, deja de crecer en la fe, y la fe se estanca, y así como se estanca, la fe del creyente puede enfermarse. Entonces hay creyentes que tienen hasta una fe enferma dentro de sí mismo. Por eso el apóstol Pablo, cuando hablaba de Timoteo, dijo así: la fe no fingida, la cual está en ti, dice que estaba en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que también está en ti. Entonces la Biblia hablaba de una fe no fingida, que habitaba en la abuela y que luego habitaba en la madre, y que por lo tanto también habitaba en el hijo, en el nieto, en ese caso. Esto significa también que la fe es una cuestión de familia, es decir, que entra dentro de un campo hereditario. Cuando nosotros nacemos en una familia de fe, y las personas que son nuestros líderes familiares, nuestros padres, son gente de fe, van a inculcar, por lo tanto, un ambiente de fe en la familia. Y ese ambiente de fe se va copiando, se va asimilando, se va recibiendo. Entonces, también esto, si bien es así, también puede ser al revés. Cuando uno nace en una familia de incredulidad, uno mama la incredulidad como algo normal, y todo le cuesta creerlo, porque todo tiene que pasar por un plano de incredulidad, tiene que pasar por la lógica, por el entendimiento. Entonces, a ese tipo de personas les cuesta moverse en un campo de fe, porque no vienen de una raíz de fe.
Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que vivir y gestar en nuestra familia un ambiente de fe. Amén. Y ese ambiente de fe es lo que provoca que nuestros hijos ya nazcan conociendo los milagros. Ya cuando nacen nuestros hijos y comienzan a vivir y experimentar que nosotros vivimos en una esfera de milagros, vivimos creyendo en los milagros y viendo la gloria de Dios, para nosotros es lo más normal creer que Dios actúa y que Dios obra. Entonces nuestros hijos nacen con esa normalidad de creer en Dios como algo normal y natural y no como algo súper extraordinario. Pero también dice ese texto de la Biblia, la fe no fingida. Eso significa que también puede haber una fe que se finge. ¿Y qué significa una fe fingida? La fe yo la represento como un músculo espiritual, como si fuera un músculo espiritual. Y cuando una persona, todos tenemos músculos, porque todos nacemos con un cuerpo dotado físicamente. Pero ¿por qué hay personas que desarrollan más sus músculos? ¿Por qué hay personas más musculosas que otras? ¿Por una cuestión genética o por una cuestión de ejercicio? De ejercitación. Entonces, la ejercitación provoca que nuestros músculos crezcan. Es tan ridículo que un jovencito flaquito le diga, Dios, hacé crecer mis músculos. ¿Y usted qué le diría? Anda al gimnasio, le diría. Pero por ahí es más fácil decir, Dios, hacé crecer mi... Es tan ridículo como que un creyente diga, Dios, hacé crecer mi fe. Es lo mismo. La fe es un músculo espiritual. Es decir, es un músculo que nos acerca a Dios y atrae las cosas de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando los discípulos dijeron, Señor, haznos crecer la fe. Querían crecer en la fe. Y Jesús le dijo así, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se quite y se vaya al mar y la montaña le tendría que obedecer. Entonces Jesús dijo así que la fe se ejercita en la acción. Entonces cuando una persona quiere crecer en fe, tiene que ejercitar su fe en un plano de acción. Darle órdenes a las cosas naturales para que se muevan y se transformen. Y allí es un ejercicio de fe. Amén. Amén. Entonces, ¿usted tiene fe? Bueno, tiene que ejercitarla. Porque una fe que no se ejercita comienza a manejarse en un plano de fe fingida. Una vez me encontré, conocí a un hombre que había sido boxeador, pero ahora ya tenía cerca de 80 años, así que él había sido boxeador en su juventud. Entonces cuando él estaba en verano, andaba en remerita así con musculosa, y recuerdo los músculos de él estaban todos flácidos hacia abajo así, pero cuando los ponía tensos subían así para arriba y después caían. Entonces él jugaba con sus músculos, subían y caían. Entonces a mí me quedó esa imagen, yo era chico cuando vi esa imagen, y me quedó la imagen de ver que alguien que tuvo fe en su tiempo, pero después dejó de ejercitarla, y al dejar de ejercitar la fe se te vuelve flácida. ¿Entendés? Entonces vos tenés que decir, bueno, ahora tengo que creer en Dios, tengo que pedir por algo, bueno, pero yo me doy cuenta que estoy reflojo en la fe. Entonces al darme cuenta es porque he dejado de vivir en el ejercicio permanente de la fe. Y eso hace que mi fe se convierta en una fe fingida. Hazte la fama, dice el dicho, y échate a dormir. Entonces, tenemos una fama de ser cristianos, una fama de ser personas de fe, pero la pura fama queda a veces. Pero a la hora de que las papas queman, ¿dónde queda la fe? En ese momento donde la fe tiene que actuar, el momento clave donde la fe nuestra tiene que funcionar. Por eso es tan importante comprender que la batalla espiritual, donde el creyente entra en esa batalla, es el campo primordial donde nosotros ejercitamos la fe. Por eso Dios desea que entremos en batallas espirituales, que nosotros combatamos en la fe, para que nuestra fe esté ejercitada en la batalla contra los demonios, ejercitada en la batalla contra los problemas, ejercitada en los problemas cotidianos, que nuestra fe sea poderosa para luchar contra esos problemas. Amén. Recuerde que la palabra justamente nos dice, la fe, el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces eso significa que el maligno te va a tirar flechazos encendidos a tu vida. ¿Entiendes? Dardos encendidos del maligno.
Entonces, cuando yo me hago esa imagen, yo me hago la fe como si fuese un escudo protector que uno lo tiene en su brazo, y cuando el enemigo te tira flechazos, uno tiene que defenderse a través de la fe. Amén. Ahora bien, pero esto es espiritual. Es decir, yo no veo al enemigo tirarme una flecha. No lo veo con mis ojos, pero es espiritual. Entonces, lo que sí sé que la Biblia lo enseña, que lo dice la Biblia. Entonces yo tengo, ¿cómo tengo que actuar? Entonces, ¿cuáles son los dardos que el enemigo tira a nuestras vidas? Y aquí vamos a ver los dardos que el enemigo tira. Parte de esos dardos, por ejemplo, es el temor. El temor. Es decir, el diablo me tira una flecha de temor sobre mi vida, y cuando entra esa flecha de temor en mi vida, si yo dejo que arda en mi vida, comienza a llenar mi corazón de temor. Entonces, si usted ve que alguien tuviera una casa de madera y ve que alguien le tira una flecha encendida, ¿qué tiene que hacer? ¿Apagarla cuándo? Lo antes posible, antes que te queme el rancho. Hay que apagar la casa. Entonces, si usted deja que el enemigo le encienda la casa, después va a tener media casa incendiada por culpa de no reaccionar inmediatamente. Entonces, ¿por qué no reaccionamos inmediatamente? Porque no vemos en el plano espiritual. Todo lo vemos en el plano natural. O sea, al no movernos en el plano espiritual, nosotros no comprendemos el ataque de las tinieblas. Pero si usted entiende que está en guerra y que usted va a tener ataques espirituales y que permanentemente va a tener ataques espirituales, usted va a empezar a moverse en un plano espiritual de batalla y de lucha. Amén. Así que dígale que este lado suyo, estamos en batalla permanente. Dígale así, estamos en batalla permanente. Dígale así, si te quedas dormido se te incendia el rancho. Decirle así. Y es así. Cuando una persona se queda dormido en el plano espiritual, comienza a darse cuenta que el ataque entró. Mire, el temor es una herramienta del diablo. El temor es lo contrario a la fe. El temor es lo que hace que usted tenga miedo de ciertos elementos. El temor a veces es infundido. Infundido, dice un pasaje de la Biblia, un proverbio, que el que teme al león no sale a sembrar porque tiene temor del león. Dice, el que mira el cielo no siembra porque dice va a llover, y porque piensa que va a llover no sale a sembrar. Capaz que pasó el viento y no pasó nada con la lluvia y se perdió la oportunidad de sembrar porque pensaba que iba a llover. Entonces, el temor es una herramienta contraria a nosotros. ¿Cuándo entra el temor en nosotros? ¿En qué momento entra el temor en nosotros? Mire, el diablo lo único que necesita es enviar una saeta a tu pensamiento, una flecha a tu cabeza, nada más que eso. Y deja que, como es una flecha encendida, esa flecha empieza a carcomerte, y cuando vos no te das cuenta, está lleno de temor. Un temor infundido. Ahora bien, ¿cómo se batalla contra eso? Por eso dijo, el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Entonces, la fe tiene que funcionar instantáneamente. Apenas yo siento una palabra de temor en mi mente, yo instantáneamente tengo que usar la fe para defenderme de esa palabra de temor. Amén. Lea por favor conmigo 1 de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y recalco la idea esta que dice, el que teme lleva en sí castigo. Entonces, el temor es lo que abre la puerta al castigo de Dios. Abre la puerta al castigo de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando una persona es atacada por el temor, lo que tiene que hacer es luchar contra ese temor que ha entrado a su mente. Proverbio 29:25. Proverbio 29:25
dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces dice acá que el temor de las personas nos coloca un lazo y nos hace caer. El temor es una trampa diabólica para que nosotros nos paralicemos y nos frenemos. Otro, Job 3:25. Job 3:25 dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, Job tenía un temor en su corazón que lo espantaba y él pensaba en ese temor y dice: lo que yo temía me ha venido. Entonces, uno de los puntos clave es que el temor es una saeta diabólica que entra a tu mente. Y cuando nosotros dejamos que esa saeta quede dentro de nosotros, es como una puerta abierta para que nos acontezcan las cosas malas. Entonces, un creyente que está con el escudo de la fe funcionando, lo que tiene que hacer es inmediatamente apagar el dardo encendido del temor. Amén. Bueno, otro elemento que tenemos que comprender: el temor se manifiesta a través de nuestra boca, de lo que hablamos, porque el temor se manifiesta a través de las palabras que nosotros hablamos. Cuando los 12 espías que fueron a reconocer la tierra prometida, que los mandó Moisés, cuando ellos fueron a reconocer la tierra prometida, muchos de ellos, 10 de ellos, hablaron con temor. Porque ellos miraban la circunstancia y el temor que había en su espíritu y el miedo que había en ellos les hizo hablar con temor. Entonces, lo que ellos hablaban con temor les iba a acontecer. ¿Por qué? Porque ya el miedo que tenían los estaba soltando palabras de temor. Sin embargo, los 2 espías que habían ido a reconocer la tierra, que tenían fe en su corazón porque venían de familias de fe, esas personas, en lugar de ver las mismas cosas que vieron los otros, pero ellos vieron con fe las cosas. Y por eso vieron y declararon sobre los problemas que veían, declararon que nosotros los comeremos como pan. Eso hablaban de los problemas. Entonces, ¿cómo se lucha contra el temor? Bueno, parte de la forma de luchar contra el temor es sacarlo inmediatamente de nuestro corazón. Amén. La incredulidad, otro de los ataques diabólicos. Espíritu de incredulidad. La incredulidad es un espíritu que uno se deja influenciar por ese espíritu. La Biblia habla de espíritu de incredulidad, de generación incrédula. La incredulidad es un ataque de las tinieblas que hace que vos no puedas moverte en una esfera de fe. No puedas entrar en la esfera de fe. La incredulidad te roba las bendiciones de Dios, porque el pueblo de Israel no pudo heredar la tierra por causa de su incredulidad. No le dejó heredar la tierra su propia incredulidad. Entonces nosotros necesitamos vencer la incredulidad. Si usted viene de una familia de personas incrédulas, entonces lo más probable es que usted tenga raíces de incredulidad adentro. Entonces, ¿cómo romper esas raíces de incredulidad? Bueno, comience en primer lugar a ejercitarse en fe. Aprenda a ser una persona de fe, muévase en un ambiente de fe, camine en una acción de fe y va a ver cómo la fe comienza a desarrollar en usted una fe poderosa, una fe auténtica, una fe verdadera que le hace caminar en un ejercicio de fe. La Biblia dice: considerar cuál ha sido la conducta de vuestros pastores, en Hebreos 12 está esto, e imitad su fe, Esto significa que la iglesia necesita tener un pastor de fe, una persona que tenga fe. Y si la iglesia tiene un pastor que tiene más un espíritu de incredulidad, no va a infundirte fe. Entonces yo tengo la obligación de infundirte fe para que usted pueda seguir la fe que yo practico. Yo necesito ir adelante de usted y necesito mostrar un ambiente de fe y mostrar un ambiente de prosperidad y necesito también mostrar un ambiente de lucha y de batalla para que usted tenga un modelo a imitar, un modelo de fe a seguir. Amén. Pero así como yo tengo ese esfuerzo y apuntar hacia usted, usted tiene el mismo esfuerzo de apuntar hacia sus hijos.
El esfuerzo de ser una persona de fe, no una persona fracasada, no una persona atemorizada por los problemas, no una persona que ve un problema y se pone a llorar, no una persona que ve una circunstancia y se pone a quejarse en lugar de movilizar las cosas. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad de movilizar las cosas. ¿Por qué nos da esa capacidad? Porque esa capacidad viene de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros toquemos la palabra de Dios, el punto de la palabra, esa palabra transforma nuestro accionar, transforma nuestra forma de mirar las cosas. Otro de los ataques diabólicos le llamo el susurro del diablo. El diablo susurra a tu oído, susurra a tu oído. Entonces, de repente vos te encontrás administrando tu propio dinero, tratando de comprar algo y el diablo te susurra al oído como diciendo, ¿y qué pasa si el mes que viene no te alcanza? Te susurró. Entonces cuando vos dejaste escuchar el susurro de las tinieblas y no actuaste inmediatamente, con una palabra de fe, el susurro es un dardo encendido en tu oído. ¿Y qué hace? Comienza a carcomerte por dentro. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo se apaga ese dardo encendido? Con la fe, solo la fe. Entonces, si el diablo te susurró al oído, vos tenés que soltar inmediatamente una palabra de fe que transforme el susurro de las tinieblas. Amén. Cuando Satanás tentaba a Jesucristo con palabras, Jesucristo le respondía con la palabra. Entonces, la respuesta es la clave de vencer el susurro de las tinieblas. Amén. Es la respuesta, es la clave. Entonces, el creyente no puede quedarse callado y dejar que el diablo le predique. Porque el susurro del diablo es una predicación que el diablo te hace a tu propio oído. Te habla a tu corazón, una flecha directa a tu corazón para frenarte. Eso es lo que hace el diablo para poder paralizar nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando un creyente dispone su vida a servir a Dios, a trabajar para Dios, inmediatamente el diablo va a tirarte ataques para frenarte, ataques para destruirte, ¿me entiendes? De repente puede usar hasta los mismos cristianos, hasta la misma familia puede usar para detenerte, ¿me comprende? Ay, la cristianita ahora, ¿dónde está? Y ya dejaste que esa palabrita entrara a tu corazón y te carcomió, te paralizó. Ay, ahora la misionera, mirá cómo predica. Esa palabrita te carcomió por dentro. Dejaste que entrara a tu corazón. Entonces, si usted no suelta la palabra que contrarie ese susurro, deja que le carcoma por dentro esa palabra. Por eso es tan importante entender que estamos en una batalla espiritual. Amén. Y al comprender que esto es una batalla espiritual, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que agarrar e inmediatamente contestar con una palabra pacífica de nuestro corazón, pero con una palabra de fe. Amén. Entonces, esa palabra de fe es la que hace callar a las tinieblas. El Salmo 91 nos habla de varias cosas, versículo 3 al 6. Recuerde que estamos hablando de los dardos encendidos del maligno. El Salmo 91 te dice así: Él te librará del lazo del cazador, versículo 3 estoy leyendo, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amén. Leemos de vuelta el último versículo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, aquí encontramos técnicas satánicas para atacarnos. El lazo del cazador. Te pone un lazo para que vos caigas en la trampa. El lazo puede ser una tentación que coloca delante tuyo, puede ser una trampa espiritual, puede ser una trampa sentimental, puede ser una seducción que está preparada para que caiga, pises el palito.
¿Me entiendes? Para que pises el palito. Entonces, cuando un creyente anda paveando como andaba el rey David sin hacer nada, lo dejaron en la casa que descansar y él andaba paveando con los ojos, y vio algo. El lazo puesto ahí. Aquel creyente que no está en batalla y en guerra, está distraído. Y todo creyente distraído es una presa fácil para el diablo. ¿Comprende? Si usted está distraído, usted es una presa fácil. Y el diablo te puede enredar enseguida y pisaste el palito y ¡pum! Para arriba quedaste pata para arriba colgando. ¿Me entendés? Atrapado y después decís, ay, no puedo orar, me cuesta levantarme, me cuesta. Y caíste en el palito. Caíste en el palito. Entonces, cuando uno encuentra eso, Dios dice, Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Alrededor nuestro estamos en una época de pestilencia, una época de enfermedades estamos viviendo ahora, ¿me entiendes? Una época de contagio permanente. Se enfermarán a tu lado 1000 y se enfermarán a tu diestra 10.000, pero más a ti, ¿qué dice la Biblia? No te tocará. Ya me decían, hermano, se va a suspender los cultos por la gripe A. ¿Qué culto se va a suspender? El nuestro no. No. Pero el temor que te pone el diablo, el temor te hace paralizarte. El creyente tiene que ser una persona de fe. Por eso la fe es la que actúa así. Entonces, ponga a raya al enemigo que no toque su casa. Ponga a raya al enemigo que no le toque su familia. Luche con la fe que usted tiene. La fe es la herramienta que Dios nos dio para apagar y callar los dardos del enemigo. Amén. Cuando alguien nos quiere destruir, nos quiere enviar palabra de pobreza o de miseria, entonces usted tiene que inmediatamente responder. ¿Me entiende? Con la palabra responda. Entonces cuando uno responde con la palabra, mi Dios no va a dejarme en vergüenza. Mi Dios me va a cubrir. Mi Dios me va a proteger. Amén. Entonces la palabra que usted suelta es la palabra que cambia la situación que usted vive. Amén. Dice así, terror nocturno. Terror nocturno. ¿Qué es esto? Esto es un demonio. Es un demonio que provoca terror en las personas. Hoy lo tenemos magnificado en espíritu de ataques de pánico. Ataques de pánico. El terror que ataca a nuestros niños. A los niños cuando que empiezan a ver figuras o imágenes. A veces los niños ven demonios. Ven demonios. ¿Me entiende? Y cuando los chicos ven demonios en nuestras propias casas, el niño se espanta, a veces sueña y ve los demonios con sus ojos. Entonces le agarra un temor nocturno, me cobra el temor a la noche, por eso tiene que dejar con las luces prendidas. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Tiene que reprender al demonio que está atacando su casa. Eso es lo que tiene que hacer. Con la fe tiene que reprender ese espíritu, echarlo fuera de su hogar. No dejar que toque su casa, no dejar que toque sus contornos. Amén. Cuando un creyente no entiende que está en una guerra, cree que todo es natural. Le pone lucecita, le compra el muñequito, le compra el otro cosito, le pone... mire, el demonio no se va a detener ni porque la Biblia esté abierta en el Salmo 91, ni porque tenga esto, porque tenga un crucifijo. El demonio no se detiene con eso, se detiene solamente con una persona que tiene una palabra de fe, amén. La palabra de fe es la que pone el límite a las tinieblas, amén. Dice, la pestilencia que ande en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruya. Entonces, el creyente es la persona que tiene que aprender a luchar. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender es a batallar en favor de su propia vida. Lo primero que tiene que aprender. Porque cuando un creyente comienza a servir a Dios, comienza a interceder por otros. Y dice la Biblia, hace vallado en favor de otros. Y eso significa que se pone en el lugar de la otra persona para defenderla de los ataques espirituales. Eso es hacer un vallado. Amén.
Entonces, si usted está intercediendo por otra persona, usted está orando adelante de Dios y luchando contra los espíritus que atacan a la otra persona. Y esos espíritus te van a atacar a vos. ¿Me entendés? Porque estás haciendo vallado de oración. Entonces, cuando un creyente ni siquiera puede luchar por sí mismo, ¿qué vamos a esperar que se ponga a luchar por otra persona? Entonces, el vallado que hacemos en favor de nuestros hijos, el vallado de oración cuando los hijos se van a la escuela, cuando los hijos ya son grandes, cuando van a trabajar, el vallado de oración es la clave para que el diablo no pueda tocar a nuestros hijos. Amén. Entonces nosotros hacemos un vallado de oración, de protección, para que nuestros hijos no pequen contra Dios. Un vallado para que el diablo no logre destruir la vida de nuestros hijos, para que las tinieblas no atormenten a nuestros hijos. Un vallado de oración. Entonces, pero un padre que no ora por sus hijos no hace vallado. Y al no hacer vallado, tus hijos son atacados por las tinieblas. ¿Comprende? ¿Por qué son atacados? Porque usted no ora, porque no clama a Dios, porque no defiende a sus hijos. Job era un padre que él defendía a sus hijos en oración. Defendía a sus hijos en intercesión. ¿Me entiende? Ahora bien, Dios nos manda a luchar. Las declaraciones de nuestra boca, en tercer lugar. Como de la abundancia del corazón habla la boca, nuestra boca puede ser un arma poderosa para nosotros o puede ser un arma mortal para nosotros. Nuestra propia boca nos traiciona. Pero la boca, lo que hablamos, es el resultado de lo que hay dentro de nosotros. Por eso es tan importante luchar contra todo espíritu de incredulidad, luchar en nuestro interior contra todo pensamiento destructivo, luchar dentro de nosotros contra todo pensamiento de derrota o contra toda circunstancia negativa. Luchar, no dejar que entre a nuestro corazón. Amén. Fíjese cómo la crítica de cualquier persona puede entrar a tu corazón. La crítica de cualquier persona que te critica y vos no te das cuenta que estás en guerra, la crítica te destruye por dentro, te destruye, te desmoraliza. ¿Me entendés? Hiciste algo con todas las ganas y le preguntáis ¿qué tal está? A tu propia familia, ¿no? Dice, esa porquería hiciste. Ya está, te mató. No hago nunca más nada para ustedes. Ya te enojaste, te desmoralizaste, porque la crítica te tocó el corazón. ¿Pero por qué te toca el corazón? Porque tu corazón es muy frágil. Entonces, el corazón se tiene que fortalecer. Por eso es tan importante la convicción. Lo hacemos para Dios. Trabajamos para Dios. Honramos a Dios con lo que estamos haciendo. Entonces, no lo hacemos buscando el aplauso de la gente. No lo hacemos buscando que la gente nos reconozca. Lo hacemos por amor a las personas. Entonces, estén agradecidas o no estén agradecidas, lo hacemos porque Dios nos manda a hacerlo. Y eso es lo importante. Entonces, así el corazón se hace fuerte. El corazón se fortalece, se hace duro contra las críticas de las tinieblas. Amén. El diablo utiliza mucho la lengua para destruirnos. Utiliza la lengua de los que nos rodean, la lengua de los que están alrededor nuestro. Entonces, cuando una persona quiere salir del pozo, ¿y por qué lo utiliza? Porque es un principio que le llamamos el principio de los cangrejos en el canasto. Uno sale a cazar cangrejo y tiene que usar un canasto, simplemente sin tapa. Entonces usted mete los cangrejos adentro y cuando el cangrejo quiere salir, el otro agarra y lo tira para abajo. Quiere salir, el otro agarra y lo tira abajo. Entonces están todos encerrados y nadie sale. Porque el otro lo agarra y lo tira para abajo. En lugar de empujarlo, ayudarlo, lo echa para abajo. Bueno, muchos creyentes son así. Muchos creyentes son así. Quiere salir adelante, empieza a orar tu hijo. Ay, míralo él. Porque está orando. Empieza a leer la Biblia tu hijo y voy a decir, cualquier cosita acá. Ay, tanto que lee la Biblia, no aprende nada. Ya lo tiraste abajo, pobrecito. Él estaba recién aprendiendo a leer Mateo. Recién había leído Mateo nada más. Y ya lo mataste porque leyó Mateo. ¿Por qué? Porque somos destructivos con nuestra boca. Utilizamos la boca en forma destructiva. La Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Eso está en Proverbios 18:21. Y el que lo come, dice, llenará su vientre de ese fruto.
Entonces esto significa que cuando una persona comienza a dar vida con su boca, pero también podemos dar muerte con nuestra boca. Amén. Entonces toda cosa que empieza es muy frágil. Entonces cualquier plantita que usted coloca allí en la tierra, si después deja que alguien se la pisotee, esa plantita no va a crecer. Capaz que si usted deja que crezca, se convierte en un árbol. Pero si usted cuando empieza la pisotea, no va a poder crecer. Entonces, cuando nosotros estamos comenzando en las cosas de Dios, somos frágiles. Y es normal ser frágil. Por eso hay que cuidarlo. Amén. Hay que cuidar. Nuestros hijos son frágiles. Por eso hay que cuidarlos. ¿Comprende? Su vida espiritual es frágil, por eso hay que cuidarla. Entonces, cuando alguien te quiere tirar basura, hay que proteger esa basura. Amén. Estos días estaba una señora buscando elementos para la iglesia y me llama así porque alguien la había criticado. Y yo digo, no escuché lo que te dice, solamente seguí haciendo lo que estás haciendo. Simplemente mirá, ¿qué hace la otra persona? ¿Qué hace? Entonces, con los hechos te das cuenta qué es lo que está haciendo. Simplemente. Entonces, vos no le des importancia y seguí adelante con lo que estás haciendo. Amén. Es una forma de trabajar. Entonces, cuando nosotros somos frágiles adentro, dejamos que la palabra destruya. Segunda de Corintios 4:13 dice, creí, por lo cual hablé. Es decir, que primero creemos, por lo cual hablamos. Amén. Entonces, pero fíjese cómo puede ser tan destructiva nuestra boca, que cuando nosotros escuchamos que algo nos va a pasar, inmediatamente nos atemorizamos y el temor suelta maldiciones. Entonces, una persona que simplemente habla de sí mismo diciendo, no me va a alcanzar, y lo suelta con la boca. ¿Por qué es tan importante hablar las cosas con la boca? Ahora le voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros creemos, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el corazón es el que cree, por dentro creemos, pero lo que hablamos es lo que hace declaraciones. Entonces, cuando una persona habla cosas, provoca una declaración. Amén, ¿va entendiendo esto? Entonces, esa declaración entra en el plano espiritual. Si alguien dice, ay, me quiero morir, el diablo agarra y dice, ya lo dijiste. Porque vos lo soltaste con tu boca, lo dijiste. ¿Por qué se quiere morir? ¿Porque le salió mal un problema? ¿Por qué se quiere morir? ¿Porque se le rompió un plato? ¿Por qué se quiere morir? ¿Porque se peleó con el esposo? ¿Por qué se quiere morir? ¿Porque chocó el auto? Entonces, el diablo caza tu palabra de tu boca, tu declaración de fe. Lo que soltamos con la boca es lo que vamos a recibir. Por eso dice el proverbio, del fruto de nuestros labios comemos. ¿Entiende? Entonces, usted le da permiso al diablo para enviar un espíritu de muerte, porque usted dijo con su boca que se quería morir. ¿Comprende? Usted lo dijo. Entonces, al decirlo, ese espíritu de muerte tiene el derecho de tocarte, tu cuerpo, porque vos soltaste la palabra. ¿Entiendes? Pero cuando un creyente comprende que estamos en guerra y que acá no hay que soltar palabra destructiva hacia nuestras vidas, porque el diablo las escucha. Entonces, cuando usted declara, este mes no nos va a alcanzar la plata. ¿El diablo escuchó? Y el espíritu destructivo viene sobre tu casa y te empobrece y no te va a alcanzar la plata porque vos soltaste la palabra. Dicen los profetas, decían, no tenemos pan, no hay pan. Y el Señor le dijo a través del profeta Elías, pongan en la mesa el pan porque va a alcanzar y va a sobrar. Hicieron caso a lo que le dijo el profeta y alcanzó y sobró, pero si hubiese sido por lo otro, no le alcanzaba el pan. Porque lo que soltamos con la boca es lo que recibimos. Entonces, cuando uno aprende a usar la fe, comienza a moverse en un campo de fe. En un campo de fe que no es fácil aprender, porque es algo que hay que aprender, que es del reino espiritual. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a movernos por lo que vemos y por lo que sentimos, no por lo que creemos. Y aquí el tema es, creí,
por lo cual hablé. Entonces, lo que nosotros creemos es lo que nosotros hablamos. Y eso es lo que tiene que funcionar en nosotros. Pero ¿cómo utilizarlo? Dios me decía esta semana que tenía que enseñarles a ustedes a usar la fe. Que tenía que mostrarles cómo se usa la fe en el campo espiritual. Entonces, cuando una persona está atacada por algún ataque destructivo de tu propia familia, que atacan tu persona, tu crecimiento espiritual, tu desarrollo espiritual, la fe que hay en vos es la que tiene que desarrollarse. Te defendés del ataque de las tinieblas y soltás una palabra de bendición que bendice tu camino hacia adelante. Amén. Y eso es lo que hace que tu camino se te abra, que las puertas se te abran. Entonces, la Biblia nos habla de que nosotros nos bendecimos y nos maldecimos. Nos bendecimos y nos maldecimos. El diablo no te puede maldecir a vos. No te puede maldecir. Porque para que la maldición llegue a vos, alguien tiene que soltarte una palabra de maldición. ¿Me entiendes? El diablo no tiene poder para maldecirte. Porque eso está ligado a la tierra. Todo lo que atamos en la tierra se ata en el cielo. Y todo lo que desatamos en la tierra se desata en el cielo. Entonces el mundo espiritual no puede influenciar sobre tu vida si no hay alguien que genere una maldición en contra tuya. ¿Comprende esto? Entonces, para que la maldición te llegue, primero alguien tiene que enviarte la maldición. Pero hay una palabra allí en el libro de Génesis que dice así: porque vos sos creyente en Dios, dice, todo aquel que te maldiga será maldito, y todo aquel que te bendiga será bendito. Amén. Entonces, todo creyente que tiene fe en Dios tiene que moverse con ese nivel de fe, de tal manera que uno comprende que nadie te puede maldecir. Porque crees en Dios, nadie te puede maldecir. Y cualquiera que te maldiga, Dios le devuelve la maldición que te envió. Y cualquiera que te bendiga, Dios le bendice por causa de esa bendición. Amén. Entonces te convertís en un espejo. En un espejo. Amén. Pero tiene que creerlo porque todo esto es el plano de la fe. Entonces cuando uno se mueve en un plano de fe, ay, no vayas donde tal persona que es una bruja. ¿Y qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? No vayas a tal lugar porque allí se mueven espíritus. ¿Pero qué te van a hacer los espíritus? Entonces, el temor es lo que abre la puerta al diablo. Entonces, cuando una persona está atemorizada, él le abre la puerta al diablo. Y eso es lo que trae la maldición en tu casa. Porque el temor lleva en sí castigo. Pero cuando un creyente empieza a soltar bendiciones sobre su vida, bendiciones sobre su tierra, bendiciones sobre su casa, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a bendecir nuestras casas. Amén. Entonces, cuando usted bendice lo que hace, comienza a soltar palabras de bendición, palabras de bendición. Esas palabras de bendición sanan tu tierra. Amén. Si usted está en su casa y siembra algo, no diga, ay, no va a salir nada. ¿Para qué lo siembra? Entonces, usted siembra algo, usted tiene que decir, al sembrarlo, decir, voy a cosechar al 100%, y siembre con esa fe. Y siembre que va a cosechar al 100%, y suelte la palabra de bendición sobre su tierra. Amén. Entonces, cuando un creyente aprende a hablar en fe, comienza a moverse en un plano diferente a lo de los demás. De todo lo que hace con sus manos, Dios promete que tiene que prosperar tu casa. Amén. Dios lo promete. No es una palabra nuestra, es una palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros soltamos la palabra, comienza la palabra a producir cambios. Amén. Yo necesito aprender a hablar, pero antes de hablar tengo que creer. Porque creí, por lo cual hablé. Entonces, en el plano de fe, yo tengo que moverme en un campo de fe. Moverme en una esfera de fe sobre la vida. Entonces, todo lo que yo hago tiene que actuar en fe. Entonces, cuando el diablo me pronostica destrucción, me pronostica pobreza, yo tengo que en mi vida transformar esas cosas, transformarlas en bendición. Entonces, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que por más que a mí me vengan problemas, todo lo que a mí me pasa me va a ayudar para el bien. Entonces, cuando vienen los problemas, en lugar de decir, voy de mal en peor, estoy soltando que voy a ir, ¿qué digo? Entonces, yo en lugar de decir así, yo tengo que decir, todo esto que me está pasando es porque Dios me va a bendecir grandemente. Y suelto una palabra que cambia las cosas. Entonces, ahí es donde suelto la palabra de fe. Y la palabra de fe es la que produce los cambios. Amén. Entonces, cuando alguien me maldice, yo escucho la maldición y dice que nosotros tenemos que bendecir.
bendecir, no maldecir, amén. Entonces cuando una persona te maldice, sea familiar, sea quien sea, te suelta una palabra de maldición, vos inmediatamente tenés que agarrar esa palabra y dar la vuelta. Todo lo que el diablo quiere maldecirte va a ser para bendición de tu vida, amén. Entonces allí es donde nosotros bendecimos nuestra casa a través de la palabra, amén. ¿Bendecimos a nuestros hijos o los maldecimos? Cuando nuestros hijos están aprendiendo, yo les explicaba, los hijos son frágiles en su mente. A veces usted mismo, ahora de grande, recuerda palabras en su mente que fueron dadas por sus padres, palabras destructivas. Sos un tonto, nunca vas a aprender, sos torpe, no te da la cabeza, sos inútil. Palabras que a veces están dentro de nuestras cabezas, ¿me entiendes? Sos alguien mediocre. A veces la gente quiere retarte o quiere incentivarte para el bien, pero no saben cómo usar su palabra porque no son personas de fe. No son personas de fe. Y al no ser personas de fe, utilizan un elemento destructivo queriendo construir algo. Hermano querido, muchos de nosotros somos lastimados o hemos sido lastimados por palabras destructivas de nuestra propia familia. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esas palabras destructivas? Quizás la tiene acá adentro, grabada en su cabeza. ¿Qué hay que hacer? Mire, lo que hay que hacer es transformarlas. ¿Me entiende? Todo el que en él confiare, dice un pasaje de la Biblia, nunca jamás será avergonzado. Todo el que en él confiare, nunca jamás será avergonzado. Entonces, una de las formas que nosotros cambiamos es, Dios nunca me va a avergonzar. Dios nunca me va a avergonzar. Entonces, ahí comienzo a transformar la historia, a cambiar la historia de mi propia vida. Entonces, lo que el diablo quería destruirme, entonces yo comienzo a bendecir el camino. Y a partir de esa bendición comienzo a cambiar la forma de ver a nuestros hijos, la forma de pensar. Entonces, mucho cuidado cuando reta a sus hijos. Mucho cuidado cuando habla enojado a sus hijos. Mucho cuidado cuando usted suelta palabras por soltarlas hacia sus hijos. Porque sus palabras tienen un poder tremendo para destruir a sus hijos. Entonces, utilice las palabras de ánimo, de incentivo. Utilice esas palabras para bendecir a sus hijos. ¿Me entiende? Sus hijos van a crecer mejor en un ambiente de bendición. Entonces, cuando usted encuentra a su hijo que le cuesta leer, usted comienza a bendecirlo, a bendecirlo. Vas a ser el mejor lector, vas a leer poemas, haga lo que le lea. Haga lo que le cuente la historia, que le ponga expresiones, comience a bendecir, va a ver cómo el ataque del diablo que le quiere destruir en su mente al niño, usted lo transforma en una bendición. Y todo lo que a su hijo le cueste, usted con la palabra de bendición cambia la historia de sus hijos, amén. Entonces, cuando un padre aprende a manejarse en ese nivel, comienza a cambiar. Le cuesta las matemáticas, bendígalo. No, vos para esto no serví, dicen algunos padres. Mejor dedícate a otra cosa. Lo estás matando. Bendecilo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque usted lo saca a través de las palabras de ánimo, lo saca del fracaso, lo levanta del fracaso. Y al levantarlo del fracaso, su hijo comienza a creer en él mismo, a tener confianza en su corazón. Y a través de esa confianza comienza a despertar su espíritu. Amén. Cuando usted empieza a halagar lo que a su hijo le gusta hacer, lo halaga, lo bendice para que tenga las puertas abiertas, se le abran puertas. Hermano, a partir de este momento estamos hablando del poder transformador del futuro, de cómo se transforma el futuro con palabras de fe. Y el futuro se transforma gestándolo en nuestros corazones, gestándolo. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es crear en mí una imagen del futuro en mí, amén. Tengo que crear una imagen del futuro de mi familia en mí,
una imagen del futuro de mis hijos dentro mío. Entonces, al tener un corazón lleno de fe, comienzo a gestar esa imagen que voy teniendo en mi corazón. Amén. Entonces, cuando yo voy gestando esa imagen, voy mirando hacia el futuro, diseñando el futuro que queremos hacer, el futuro de mi vida, el futuro. Yo estoy diseñando el futuro de la iglesia. Estoy mirando cómo expandimos la iglesia a diferentes ciudades. Estoy mirando el futuro de esta congregación para ver hacia dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde nos vamos a extender. Amén. Entonces, al mirar el futuro, yo tengo que mirar con fe. Algunos me miran y cuando me empiezan a escuchar, dicen, oh, el pastor va como a 1000. ¿Y cómo querés que vaya? ¿Caminando atrás tuyo? No, yo tengo que ir por fuerza delante tuyo. Entonces, tengo que ir avanzando en el camino. Entonces, necesito mirar el futuro. Entonces, yo me estoy parando a observar el futuro. ¿Hacia dónde va a crecer la iglesia? Pero así también tiene que mirar su futuro. Usted debe mirar el futuro suyo. Entonces, ¿cómo pronostica su futuro? Entonces, cuando usted se para en el futuro suyo, mire su casa y pronostique su futuro. Pronostique el futuro. Cuando otros están diciendo que no les va a alcanzar, que no van a poder, que no va a llegar a su vejez, que se van a vivir enfermando, usted comience a pronosticar su futuro. Pronostique el futuro de bendición, pronostique el futuro de cambio, pronostique el futuro para sus hijos, pronostique el futuro. Entonces, cuando usted está soltando la palabra que cree en fe, comienza a diseñar el futuro. Amén. Diseña el futuro. ¿Podemos diseñar nosotros el futuro? Claro que lo podemos diseñar, hermano. Todo diseño es una visión futurista. Todo diseño que usted hace. Entonces, en el momento que usted está diseñando algo, dibujando algo, usted está imaginándose un ambiente, imaginándose un lugar, imaginándose el techo, las puertas. Usted está diseñando el futuro. Bueno, a partir de ese diseño, usted comienza a trabajar, a soltar los recursos de Dios. Amén. A abrir las puertas de Dios, a soltar la bendición de Dios. Bueno, eso mismo, hermano, hay que aplicarlo a las personas. A las personas. Cuando usted ve a sus hijos, tiene que mirar futuro en sus hijos. Amén. Por eso en la Biblia muestra que levantaban a sus hijos y los bendecían. La Biblia muestra que ponían las manos sobre sus hijos y los bendecían. La Biblia enseña que los padres ponían las manos sobre sus hijos y les soltaban el trigo, lo mejor del trigo, abundancia de animales, abundancia de campo, abundancia de tierra. Tus enemigos van a estar adelante tuyo, se van a postrar delante de ti. Los padres bendecían a sus hijos. Amén. ¿Y por qué hemos perdido esa práctica, hermano? ¿Por qué la hemos perdido? Mire, cuando nosotros perdemos esta práctica es porque no conocemos el poder de la bendición. Entonces, al estar con nuestros hijos, al poner las manos sobre los hijos, nosotros tenemos el poder de diseñar el futuro de ellos. Este va a ser un terrible toda la vida. Ya le diseñamos el futuro, pobrecito. Se lo marcamos. Entonces, nosotros tenemos ese poder para diseñar el futuro. Amén. Entonces, en ese diseño del futuro, tenemos que cambiar las cosas. Mateo 11, 22 al 24. Perdón, Marcos 11. El pasaje que nos habla de la maldición de la higuera estéril. Versículo 22 dice así. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, aquí nos habla de cuando Jesús maldijo la higuera, y Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y al otro día pasaron los discípulos por donde estaba la higuera, y la higuera estaba seca hasta las raíces. Y entonces los discípulos se admiraron, y Jesús les dijo esta contestación, tened fe en Dios, porque cualquiera que le dijera a este monte, quítate, y no lo dudare en su corazón, sino que lo creyere, lo que diga con su boca le será hecho. Entonces, cuando nosotros soltamos una palabra de fe, no tenemos que dudar. No hay que dudar. ¿Por qué? Porque entre que soltamos la palabra de fe y que viene la respuesta de Dios, hay un camino que caminar.
Y en ese camino que hay que caminar es el punto clave donde el creyente tiene que mantenerse creyendo en Dios. Amén. Porque si duda, no recibe lo que soltó. Entonces, cuando nosotros soltamos una palabra de fe, diseñando el futuro, tenemos que mantenernos firmes, creyendo lo que hemos soltado. Amén. Y esa palabra que uno se mantiene firme es lo que hace que la bendición llegue a nuestras casas. Amén. Entonces, todo creyente necesita mirar el futuro, mirar diseñar el futuro. Entonces, cuando usted mira su célula, vamos a hablar del trabajo de la iglesia. Cuando usted mira su grupo de niños, los que trabajan con niños, multiplíquelo. Multiplíquelo. Cuando usted mira el trabajo con adultos, los que trabajan en células de mayores, multiplique los adultos. ¿Cómo los multiplica? Con la palabra de fe de su boca. Dice Isaías, extiende tu tienda hacia la mano derecha y hacia la mano izquierda, hacia el norte y hacia el sur, porque de cierto te multiplicarás, de cierto te multiplicarás. Entonces, yo necesito aprender a usar la palabra de Dios para tomar por fe y hacer que esa palabra produzca en mí resultados. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el ambiente espiritual, la multiplicación es el proceso de soltar la palabra de fe. Amén. Entonces, si usted no se multiplica, es porque no aprendió a soltar la palabra de fe. La palabra de bendición se suelta en los recursos de Dios. La Biblia dice, te daré lo mejor del trigo. ¿Qué es lo que nos va a dar Dios? Lo mejor del trigo. Dice otro pasaje, te haré disfrutar de las riquezas de las naciones. Entonces, cuando nosotros soltamos la palabra de fe suelta recursos para tu casa. Amén. Suelta recursos a tu casa. Pero nuestra mentalidad es la que nos traiciona. Señor, dame una casita chiquitita, pero que sea mía. Y te da una casa de 2x2. Y después te quejas, Señor, no me entra ni la cama. Y bueno, ¿qué pediste vos? Una casita chiquitita. Suelte la palabra de fe. Suelte la palabra de fe. Suéltela. Bendiga su tierra, bendiga su casa. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Esta es la forma. Agarre la palabra y créala. Mire lo que dice acá. Dice así. Dice Marcos 10:29. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas y padre y madre o mujer, hijos y tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que vamos a recibir 100 veces más. 100 veces más. Y eso en cuanto a hermanos se cumple, porque hoy en el Señor usted tiene un montón de hermanos. Se cumple. Pero dice, casas. ¿Usted cree que Dios le puede dar 100 casas? Pero dice, la que hemos invertido en Dios. La que hemos invertido en Dios. O sea, aquellas personas que se atreven a llegar a invertir una casa en el reino de Dios. Una casa en el reino de Dios. Dios promete darle 100 veces más. Con persecuciones. ¿Eso qué significa? Que cuando usted va a recibir esas 100 casas, no crea que las va a recibir gratis. Las va a recibir con peleas y con luchas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está en este reino, de esta tierra, ¿a quién le pertenece? ¿Ah? Todo lo que está en este reino, Adán se lo entregó a Satanás. Y cuando usted le está pidiendo a Dios, Dios, dame una casa nueva, dame un auto nuevo, usted está conquistándolo. ¿A quién se lo está quitando? Al diablo. El diablo no te lo va a querer soltar gratis. Entonces tenés que, en oración, en oración, en oración, y allí donde el poder de Dios va soltando las cosas, amén. Y cuando las cosas vienen a tus manos, entonces es una conquista en el reino espiritual, con persecuciones y luchas, pero es una conquista, amén. Entonces, cuando nosotros caminamos en un ambiente de fe, Dios quiere bendecirte, amén.
Dios quiere bendecir. Quiere que aprendamos a dar y junto con lo que sembramos quiere que cosechemos y quiere bendecirnos. Pero la bendición es con batalla. Amén. Entonces cuando un creyente empieza a batallar y a luchar, tiene que gozarse en el Señor. Gozarse en el Señor. Amén. Y ahí como comienza a soltar la bendición sobre tu casa. Soltarla, soltarla. Amén. Gente que no tiene terreno, necesita un terreno. Pídaselo al Señor. Comience a soltarlo. La Biblia dice, nos enseña a caminar. A caminar. A Abraham le enseñó, le dijo, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Caminar, hermano. Si vos lo crees, tenés que actuar. Entonces, si él lo creía, tenés que caminar, pisar y empezar a declarar, esto va a ser mío, esto va a ser una herencia de mi familia, esto nos va a pertenecer. Miren, Abraham caminó, y él muere y lo único que logró comprar fue un lugarcito para su tumba. Él. Pero sus hijos y sus nietos y sus tataranietos, ellos conquistaron la tierra que él pisó. ¿Entiende lo que es la bendición? Lo que es moverse en un ambiente de bendición. Entonces, yo no conquisto para mí. Yo estoy conquistando para el futuro. Yo estoy pisando para el futuro. Yo estoy aprendiendo a moverme en fe para el futuro. Estoy abriendo puertas para el futuro. Estoy soltando bendiciones para el futuro. Estoy creando recursos para el futuro. Entonces, yo estoy soltando las bendiciones del cielo para la iglesia, para que la iglesia tenga futuro. Entonces, este es el campo de fe donde nos movemos. Entonces, un creyente necesita caminar por fe, necesita moverse por fe, necesita creerle a Dios. Abraham salió de en medio de un problema con su sobrino Lot. Se pelearon por los recursos. Entonces le dijo a Lot, elige donde quieres ir. Y Lot eligió lo mejor. Y Dios luego le habla a Abraham que él lo iba a bendecir y que él tenía que caminar y todo lo que él viera con sus ojos se lo iba a dar. Entonces, él tenía que creer. Entonces, este es el campo de fe, cómo se diseña el futuro. Usted tiene que pararse en un ambiente alto, hermano. Párese en un ambiente alto. Comience a mirar su casa, su tierra, desde otra perspectiva. Amén. Nos hace muy bien cuando vamos a orar a la barda. Nos paramos allí y miramos todo el valle. Y empezamos a soltar palabras de bendición, a bendecir la tierra. Párese arriba de sus cosas, hermano. Comience a mirar desde otra esfera su casa, sus hijos, su propiedad, su tierra. Dice la Biblia que Él va a hacer reverdecer la tienda de los justos. Entonces, si usted es una persona que ama a Dios, su casa tiene que reverdecer, tiene que mejorarse, tiene que arreglarse. Amén. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Diseño. Lo primero que hay que hacer es diseño. Amén. Diseño. Entonces, yo diseño a través del sueño. Soñamos con los ojos abiertos. Entonces usted empieza a caminar y a decir, acá vamos a hacer esto, acá vamos a hacer esto, acá vamos a construir esto, acá vamos a hacer esto otro. Y usted camina y cuidado con la puerta, cuidado con la mesa y va caminando y está caminando sobre un terreno pelado, pero no importa, usted va diseñando el ambiente. Diseño. ¿Sabe dónde se logra el diseño? El diseño se logra en una persona que tiene la fe sana. La fe sana. Entonces, cuando yo logro sanar mi fe, empiezo a desarrollar una fe sana dentro de mi persona. Una fe sana. Y esa fe sana hace que me levante, hermano. Hay gente que ha intentado hacer cosas y el diablo le ha pegado unos azotes bárbaros y se quedan como chiquititos allí. Porque los ha azotado para que no puedan desarrollar fe. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano, cuando esas cosas nos pasan? Levántese donde está aplastado, levante su espíritu, levante su cabeza y comience a soltar bendiciones de Dios. A todos lados va a ver que el diablo no le puede detener porque no puede apagar la llama que se enciende en su corazón. Amén. Entonces, cuando mi corazón se enciende en esa llama del Espíritu, mi corazón comienza a desarrollar una fe, y esa fe es inquietante, porque empieza a movilizar mi espíritu, y esa movilización hace que comience a moverme, a actuar, a moverme para allá. Comienzo a estar inquieto en mi espíritu, porque Dios quiere que crezcamos, amén.
Entonces, si usted está diseñando el crecimiento, comienza a moverse, a actuar, a desarrollar, a soltar recursos, comienza a pedir a Dios, Dios, danos esto otro, danos recursos, danos económicamente recursos, soltá bendiciones sobre nuestra casa. Y Dios comienza a mover el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que la bendición llegue a tu casa. Amén. Tiene que llegar porque vos la soltás. Amén. Esa bendición prospera tu casa, comienza a cambiar y Dios te comienza a abrir las puertas. Dice Apocalipsis a la iglesia de Sardis, dice, aunque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y has mantenido la fe. Dice, yo te abriré una puerta, la cual nadie puede cerrar. ¿Me entiende? Nadie puede cerrar. Le dice, solo sé fiel hasta la muerte. Entonces, cuando Dios te abre las puertas de bendición, esas puertas son las que hacen avanzar tu casa. Pero las puertas se abren cuando vos clamás a Dios. Hermano, el creyente necesita aprender a clamar a Dios y así abre las puertas de Dios. Y cuando se te abren esas puertas de Dios, nadie puede cerrar esas puertas de bendición que Dios te abre. Amén. Entonces, Dios quiere bendecirte. Amén. Pero vos necesitas pararte adelante de tu tierra y comenzar a bendecir tu tierra. Pararte delante de tu casa y bendecir tu casa. Pararte delante de tus hijos y bendecir a tus hijos. Vos necesitas diseñar en tu mente, diseñar en tus ojos espirituales lo que querés recibir. Amén. ¿Qué quiere recibir usted, hermano? ¿Qué quiere que sus hijos sean en la vida? ¿Qué quiere que sus hijos hagan en la vida? Entonces, esa es la palabra de fe que soltamos sobre nuestros hijos, lo que nosotros diseñamos para ellos. Entonces, cuando un creyente aprende estos principios espirituales, hermano, mire, no hay problema que te tire abajo. Por más que el diablo te ataque, vos te levantás y seguís soltando la palabra de fe. Te levantás y cambiás la maldición que te tiraron en bendición, ¿me entendés? Te levantás de los problemas y comenzás a abrir las puertas que se te han cerrado. Comenzás a soltar los recursos de Dios que se te han cerrado, amén. Este es un tiempo para ser prosperados, hermano. Pero no es para que usted se enriquezca simplemente, porque es un tiempo en que Dios necesita recursos para seguir extendiéndose en el reino de los cielos. Este es un tiempo así. Y este tiempo Dios te va a bendecir grandemente a vos. Pero nunca te olvides de Dios, de agradecerle a Dios con lo que te está bendiciendo. Este es un tiempo especial para que vos conquistes. Hermano, es el tiempo de conquista que hoy existe acá. Y lo que hay que hacer es conquistar. Es una palabra que hemos recibido al principio de año, que Dios nos iba a abrir puertas este año. Y esa palabra, me he movido bajo esa palabra y Dios nos está abriendo puertas para que la iglesia siga creciendo. Amén. Pero usted necesita aprender a usar el escudo de la fe. Use el escudo de la fe. Comience a luchar contra las enfermedades que hoy están atacando a las familias. Comience a luchar contra el ataque de pobreza, el ataque de miseria. Comience a luchar con una palabra poderosa de fe. Amén. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Te voy a invitar a cerrar tus ojos. Y lo primero que tenés que hacer es que mires a tu familia. Lo primero que tenés que hacer, mira a tu familia. Y al ver a tu familia, no hables de lo que tus ojos ven. Habla de lo que tu corazón cree. De eso tenés que hablar. Deja de usar tus sentimientos manejados por lo que vos ves con tus ojos. Comenzá a hablar de lo que crees. De lo que crees. Y comenzá a soltar palabras de bendición para tus hijos, para tu hogar, para tu casa. Palabra de bendición que abre puertas. Todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado. Alabado sea Dios. En esta mañana es una mañana de poder, porque aquí se está soltando el ejercicio de la fe. Alabado sea el Señor. Está soltando el ejercicio de la fe. Aleluya. Levante sus manos al cielo. Levante las manos al cielo, porque lo tiene que declarar con su boca.
lo tiene que soltar con sus labios, se tiene que escuchar en voz audible, usted tiene que declararlo, el diablo tiene que escuchar que usted está declarando que la bendición viene sobre su casa. Declárelo para que el diablo no pueda atarle ni ligarle su vida, sino que el poder de Dios le liberte. Aleluya, Espíritu Santo, abre las puertas ahora. Abre las puertas de bendición para las casas de tus hijos. Abre las puertas de prosperidad para nuestros hijos, Señor. Abre las puertas de sabiduría y de inteligencia para nuestros hijos, oh Dios. Abre las puertas, Señor, sobre nuestros hijos de conocimiento. La experiencia de Dios venga sobre ellos. El poder de Dios les guarde, Dios. El espíritu de santidad los envuelva. Un espíritu de poder los cubra, oh Dios. Levanta a nuestros hijos en pureza, en temor de Dios, en santidad. Señor, levanta a nuestros hijos en una actitud hacia la vida de lucha, de batalla, de poder, de autoridad, Padre, delante de los problemas. Levanta a nuestros hijos, Padre, en un corazón sano delante de los ojos de Dios. Abre las puertas espirituales, oh Dios. Abre las puertas de bendición este día. Que este sea un día glorioso para la iglesia, un día de conquista en el reino espiritual. Oh Dios, abre las puertas contra todo espíritu de enfermedad. Reprendemos toda fuerza de las tinieblas, todo espíritu de las tinieblas, toda pestilencia. Ordeno que suelte los cuerpos ahora, todo espíritu de enfermedad que ha atacado a la gente. Ordeno que suelte la mente, suelta ahora los cuerpos, diablo inmundo. Ahora el poder de Dios cubre a tus hijos con un espíritu glorioso, poderoso de parte de Dios, un espíritu de conquista de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Un espíritu glorioso del cielo sobre la iglesia de Cristo para hacer resplandecer el rostro de tus hijos, Padre. Alabado sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Oh, Ramaharabaitara. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Dios me está diciendo que hay muchas personas acá que reniegan de las circunstancias que están viviendo. Y en lugar de renegar de ello, usted tiene que alegrarse en Dios. Aprender a gozarse y a darle gracias a Dios por el lugar donde te ha colocado. A darle gracias a Dios por la casa que te ha tocado. A darle gracias a Dios por el terreno que has estado. Hermosa es la heredad donde tú me has colocado. Hermosa es la heredad que tú me has dado, Dios. Alabo tu nombre por tu herencia. Aleluya. Sane, sane el corazón amargado, sane el espíritu amargado. Aleluya, Espíritu Santo. El futuro va a ser glorioso. Lo que hoy sufrimos no se compara con lo que vamos a disfrutar en el futuro, Dios. Lo que hoy sufrimos, Padre, Señor, lo miramos por fe, lo atravesamos por fe, porque el futuro va a ser glorioso de la iglesia. El futuro de tus hijos va a ser glorioso. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aleluya, alabado sea Dios. Todo lo que sus ojos ven hoy negativo, suelte una palabra con sus propios labios que cambie la historia de sus hijos. Todo lo que usted ve destructivo hoy con sus ojos, suelte una palabra de bendición que cambie las cosas. Aleluya, aleluya. Tienen que hablar sobre sus hijos palabras de fe, hermano. Aprenda a hablarlas. Aprenda a soltar esas palabras de fe sobre sus hijos. Aleluya. Levante sus manos derechas y donde está. Empieza a soltar la palabra de fe que hay en su corazón hacia sus hijos.
Que sus hijos conquisten las puertas de sus enemigos. Que el espíritu de sus hijos sea un espíritu conquistador. Que la abundancia del alimento, que la abundancia de hijos visite la casa de sus hijos. Que la abundancia del gozo, de la alegría, que la prosperidad de Dios abunde en la casa de sus hijos. Comience a soltar palabras de bendiciones, palabras de sanidad sobre usted mismo. Aquellos que son jóvenes, bendigan su futuro. Aquellos que son jóvenes y adolescentes, desaten su vida de todo impedimento. Desaten su vida de toda ligadura de impiedad, toda maldición que haya lanzado sobre su cuerpo. Abra las puertas de bendición ahora con sus propias palabras. Soltamos palabras de bendición para el futuro. Soltamos palabras de fuego y de poder para nosotros, Señor. Ábrenos las puertas. Derrama inteligencia de Dios en las mentes de tus jóvenes. Derrama sabiduría del cielo. Poder de Dios que abre puertas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Quédese en reverencia. Quédese en reverencia. Palabra de Dios ahora en nuestros corazones. Escuche la palabra de Dios. Que Dios quiere hablarle directo a tu corazón. Escúchela. Escúchela usted. La palabra de fe que nos alimenta. Lo que el Espíritu le dice a tu alma. Esa es la palabra de fe que te alimenta. Espíritu Santo, háblale a nuestros corazones. Aquellos que se sienten secos, oh Dios, sopla del cielo sobre su alma el Espíritu Santo. Sopla el Espíritu Santo sobre su alma. Que el poder de Dios rejuvenezca la fuerza de tus hijos en este día. Rejuvenece el espíritu de conquista dentro. En el nombre de Jesús. Reciba, está recibiendo. Hay gente que ya está recibiendo palabras de fe. Ya están recibiendo palabras de fe. Un despertar de Dios sobre tu alma. Un despertar espiritual sobre tu cuerpo. Aleluya. Levante ahora sus manos al cielo. Dígale con sus labios: Dios, abrime las puertas de bendición sobre mi casa. Llena mi alma de tu Santo Espíritu. Lléname del poder y de tu fuerza, de autoridad, de fe. Llena mi corazón de esa gracia de Dios. El diablo no me va a detener, no me va a destruir. Me voy a levantar, voy a conquistar, voy a predicar la palabra, voy a levantarme en el Espíritu, voy a vencer a las tinieblas y voy a vencer los problemas que me rodean. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Abre sus ojos y agarre a la persona que está más cerca suyo y dele una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de poder, una palabra de aliento.